Estamos dando comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día en nuestro podcast, que pueden seguir a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, estamos también en Spotify. Vamos a conversar sobre una figura que yo diría ha marcado prácticamente la transición política, pero que además ha venido desde mucho antes en las filas del ejército. Esta es, por así decirlo, la verdad de Juan Emilio Cheire, que está contenido en este libro. Ahí está, Para que nunca más, de Alejandro San Francisco. Son conversaciones, de hecho, con Juan Emilio Cheire, ex comandante en jefe del ejército, y que además viene a mostrar su mirada, su verdad a propósito de su carrera militar, pero también de su vida personal. Está junto a nosotros el autor Alejandro San Francisco. Hoy día, ¿cómo está, Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Armando? Mucho gusto y muchas gracias por comunicarte. Bueno, antes de ir a algunos temas del libro, me gustaría saber cómo nació la opción de entrevistar a Juan Emilio Cheire, en qué momento decidiste y cómo lo tomó él también, cómo aceptó finalmente conversar contigo y hacer este libro. Esto se da en un doble contexto. Yo desde hace varios años le había dicho al general Cheire que sería bueno que escribiera sus memorias o hiciera algo parecido. Sé que otra gente le había manifestado el mismo interés y él no se había manifestado mayormente al respecto. Lo segundo es que en la Universidad San Sebastián estamos desarrollando un proyecto que se llama Historia de Chile 1960-2010 para estudiar el último cuarto del Bicentenario, en el cual me ha tocado entrevistar a muchas personas de distintas tendencias políticas, con liderazgo religioso, y me pareció relevante entrevistar a una persona que había tenido un liderazgo militar crucial a comienzos del siglo XXI. Entonces se juntaron estas dos cosas y el 2018 conversé nuevamente con él y le planteé la necesidad de hacer una entrevista larga sobre su vida, sobre su trayectoria dentro del ejército y sobre lo que fue su comandancia en jefe de la institución. Y él accedió a la entrevista primero con toda libertad, o sea, para hacer la entrevista. Y luego, después de que ya teníamos bastante avanzadas dichas conversaciones, vimos la posibilidad de que esto se transformara en un libro, y esto se verificó durante el 2023 y felizmente fue acogido por Editorial Planeta y hoy lo podemos ver en librerías, y que es un libro hecho y derecho y que las personas pueden comprar, leer, consultar, regalar, como ocurre con los libros. Así es, pues de hecho lo tenemos acá, lo mostramos ahí, está el Para que nunca más, con la foto ahí contenida obviamente de ejército del ex comandante jefe, Juan Emilio Cheire. Es interesante la partida del libro, porque tú cuentas ahí algo que poco se sabe, que es finalmente esta vida previa antes de entrar al ejército en sí de Juan Emilio Cheire, pero viniendo de una familia militar, es decir, él es, por así decirlo, esta continuación de su padre, ¿o no? Más allá de que su padre parece que no quería mucho que fuera militar. Efectivamente, su padre le dio la mayor libertad para escoger el camino profesional que él quisiera, no lo empujó en una u otra dirección, y fue el propio niño joven Juan Emilio Cheire quien manifestó su deseo de ingresar a la escuela militar cuando tenía 13 años y lo verificó en los meses siguientes. En este sentido, me parece a mí que ahí se inicia una carrera que es muy decisiva, tanto a título personal como para la historia del país, ya que se extiende por casi 5 décadas. Y en esto ciertamente influye el papá. Él admiraba mucho al general Emilio Cheire, y en ese sentido puede ser una influencia indirecta, no porque lo presionara, sino porque lo había visto mandar, lo había visto cómo tenía un gran ascendiente dentro de la institución, y posteriormente eso se manifestó en que el propio Juan Emilio Cheire ingresó a la carrera de las armas. Yo estimaba necesario, para cerrar, que era importante tener una conexión vital dentro de la entrevista y no exclusivamente comenzar a hablar de la comandancia en jefe del ejército. Y esto incluía el conversar sobre sus orígenes, sobre su familia, sobre sus primeros años en la institución y no solo cuando a él le correspondió liderar a la institución. Claro, y de hecho, porque Juan Emilio Cheire, es decir, no llega a ser comandante en jefe del ejército por sí, sino que tiene una trayectoria anterior. Y de hecho, tú le preguntas acá en la página 52 que esta parte previa al golpe de Estado,
que quizás para algunos no es algo tan trascendental, pero sí es la visión que tenía Cheire de Allende y que tenían algunos militares. Y él lo explicita bien, con temas que quizás para él no era tan fundamental, pero sí le llamaba la atención, por ejemplo, la guardia personal de Allende. Esta guardia que tenía poder de fuego, etcétera, etcétera, que caía, no les caía muy bien, es decir, no tenía mucha llegada a eso frente a los militares en sí. Sí, los militares en 1970 tienen una actitud perfectamente constitucional, obediente, no deliberante, ajena a la intervención militar. Así lo ratifica el general René Schneider durante la campaña y después de la elección del 4 de septiembre. Incluso fue asesinado el general Schneider después de dicho acontecimiento. Y vale la pena mencionar que el ejército no se movió de esa tradición, pero en la negociación del Estatuto de Garantías Democráticas o Constitucionales se explicitó que solo las Fuerzas Armadas y de Orden eran organismos que podían ocupar armas. En este sentido, siempre fue una anomalía la situación del grupo de amigos personales, que era la seguridad del presidente Salvador Allende, y esto es algo que efectivamente no solo molestaba a los opositores civiles al gobierno, sino también generaba suspicacias en el mundo militar de que estuvieran existiendo grupos paralelos armados, y esto se manifiesta, por ejemplo, en el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 y en otras instancias. Eso es lo que refleja la respuesta. ¿Cómo viste tú bueno, un hombre sin uniforme y otro hombre, dicen algunos? ¿Cómo lo viste en las entrevistas y tú en algún momento él dudas, por así decirlo, de seguir con la entrevista o tuvo dudas de contar ciertas cosas que a él le parecían como cosas que no deberían contarse? A mí una cosa que me llama mucho la atención es que fueron muchas entrevistas durante varios años, hasta el 2023, del 2018, solo interrumpidas por la pandemia, porque todas las entrevistas fueron presenciales, eh, y, y siempre con una gran apertura. Fue una conversación muy limpia, muy llana, en que le puede preguntar distintos temas, le puede contrapreguntar cuando tenía dudas o cuando yo tenía una interpretación distinta a lo que él estaba expresando en su respuesta, y en un caso cuando no le creía lo que me estaba diciendo, que le digo expresamente, no le creo, no me convence su explicación. Y en ese sentido nunca le vi duda respecto de lo que estábamos haciendo como entrevista. Sí, solo este último año, 2023, le vi la decisión de publicar el libro. O sea, en los años anteriores el libro no estaba en la, en la palestra y se podría haber publicado o no. De lo contrario, me hubiera servido a mí como parte de mi investigación, pero finalmente y felizmente él tomó la decisión de que la obra fuera publicada, de manera que es útil y valiosa para otras personas que quieran acceder a conocer la historia del ejército, que quieran conocer la historia de Chile de los últimos 50 años del Bicentenario, la transición militar, la modernización del ejército y otro hito relevante en que le correspondió participar al general Juan Emilio Cheire. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, que es parte de este trabajo, las conversaciones con Juan Emilio Cheire, el Para que nunca más se llama el libro. Viene el golpe de Estado y viene, yo diría, este hecho que lo ha marcado a Juan Emilio Cheire, que es la caravana de la muerte. De hecho, él está en la cuarta región en ese tiempo, el 16 de octubre, que es esta fecha donde él queda marcado, por así decirlo, con la caravana de la muerte. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue también conversar? Eso no sé si nos puedes así como resumir brevemente lo que ocurre ese 16 de octubre y cómo también lo viste en la entrevista, cómo él expresó esa historia que lo ha marcado profundamente. Fue uno de los momentos más dolorosos y duros de la entrevista. Obviamente el caso de la caravana de la muerte, un caso muy terrible y muy dramático de la historia nacional, en que fueron muertos más de 10 personas en el norte, en este caso en La Serena, porque hubo otros lugares donde también llegó la caravana, y se produjo cuando el teniente Cheire estaba en el regimiento Arica de Coquimbo, que estaba comandado por el coronel Ariosto Lapostol, y fuera del mando del coronel
y por cierto de un oficial subalterno, como era el caso de Cheire, se produce este juicio militar o sumario, que fue el caso de la caravana, y al general Cheire le piden que vaya a dejar al diario El Día la información de lo que ha ocurrido en ese caso, o sea que han sido ejecutadas algunas personas y que se encuentran muertas y que Ariosto Apóstol desea reunirse con sus deudos. Obviamente era un caso dramático, duro, pero que había que registrar también en la entrevista y como se puede apreciar ahí y en otros momentos, es de los acontecimientos que recuerda Cheire con mayor dolor y que de alguna manera lo persiguen a él, al ejército y a la historia de Chile en las décadas siguientes por las razones que todos conocemos. Es interesante lo que dice Cheire en esa parte del libro, porque uno, claro, desde la perspectiva del tiempo, uno podría decir, bueno, cómo no se dio cuenta o cómo no reclamó o cómo no denunció el hecho, porque es un hecho que no ocurre directamente donde está involucrado él, sino que lo cuenta en el libro. Pero quizás atraviesa su personalidad, no sé si te deja esa sensación de que atraviesa la personalidad de Cheire, esta personalidad del militar también, de no cuestionar y aceptar las órdenes. También te lo planteo porque más adelante está el caso de los padres de Lederman, que también es este caso emblemático con el que se ha vinculado él, donde también no hay un cuestionamiento, es decir, uno también tiene como cierta, quizás por la época en que vivimos, pero en ese momento no sé si era no era cuestionable, él no Puede cuestionaba mucho tener, las acciones. puede tener que ver con la época y con otras cosas, pero en la parte que le corresponde a él, que es llevar el sobre al diario, él no tenía que cuestionarlo, sino que tenía que llevarlo y hacer cumplir ese cometido que era bastante duro y que daba la información correspondiente del caso. La capacidad que tiene un teniente de 25 años tendrán que juzgarlo quienes conozcan estas cosas para detener a un oficial delegado es bastante más baja de lo que se piensa y efectivamente es una discusión que se ha planteado, ¿por qué no dejó el ejército en ese minuto o por qué no hizo esto o lo otro? Él en las conversaciones se manifestó convencido que el ejército era su vocación y que tenía una misión que cumplir al interior de él y así quería hacerlo el resto de su vida. Bueno, de hecho tú lo tratas, página 127 está tratado el tema de derechos humanos, sobre todo los primeros años del régimen militar. Él dice, o lo cuenta acá, dice que hay dos temas que lo marcan también, no directamente, sino que como alguien que ve esto hecho, que es la muerte de Orlando Letelier y la muerte de Carlos Prats, a quien este último él había conocido, ¿no? Claro, porque era particularmente amigo de su padre, entonces eso tiene una relación como más íntima, más personal, y la muerte de Orlando Letelier es un asesinato cometido en Washington en condiciones de gran barbaridad, poniendo una bomba. Son casos muy terribles y que tienen además la expansión noticiosa que significa estar cometidos contra figuras relevantes y en el extranjero, con todo lo que eso implica. En el caso del general Carlos Prats, además tiene una segunda connotación, que había sido el comandante en jefe del ejército durante todo el gobierno de la Unidad Popular prácticamente, hasta el 23 de agosto de 1973, cuando asumió el general Augusto Pinochet el mando de la institución. Y esto tiene un correlato de tiempo tardío, cuando el 2004 el general Cheire, comandante en jefe del ejército, hace un homenaje con presencia de la familia Prats a quien fuera el comandante en jefe en la institución y que no había recibido las exequias que correspondían a un general de ese de ese talante, de esa categoría, precisamente por la división que había enfrentado el país en aquellos años. Y el general Cheire estima necesario el 2004 que tenga ese reconocimiento, lamentando sí el hecho de que se haya producido la politización militar
en el segundo año del gobierno del presidente Allende, cuando el propio general Prats fue convocado como ministro del Interior del gobierno de la Unidad Popular. Y de hecho él en el libro también bueno, tú se lo preguntas el tema de esta unión, ¿no es cierto? Si era tan explícito que eran temas relacionados con Chile en cuanto a los atentados. Él dice que lo de Prats no le pareció tan potente, pero después como que se confirmó su mirada, su sospecha cuando ocurre lo de Letelier. Es decir, él hace la relación Y entre un caso y efectivamente otro. y judicialmente tuvo un tratamiento distinto. Si tú miras la ley de amnistía que se aprueba en 1978, cuando asume el ministro Sergio Fernández, el caso Letelier fue excluido de la ley de amnistía por razones que podemos imaginar y que son muy serias por lo que estaba implicado en ese crimen. Bueno, hablemos después, porque él sigue su carrera, tiene estudios también en el extranjero, va a la Católica, está todo esto contado aquí en este libro. Y qué es lo que él finalmente, cuál es su norte en ese momento, antes de ser una figura más relevante en el ejército? ¿Era estudiar o era seguir escalando? Es muy buena la pregunta que tú haces, porque si tú miras la carrera exclusivamente militar de él, o sea, lo que es la escuela militar, el mando en determinados regimientos o la academia de guerra, él se distinguió siempre por ser el mejor alumno, el niño maravilla, le decían algunos, pero fue el mejor alumno de su curso en la escuela militar y en la academia de guerra, lo que se llama la primera antigüedad, de manera que era un oficial destacado y eso se fue reflejando en las distintas destinaciones y en su posición dentro de la institución, cuando llegó a ser más tarde el general o uno de los dos generales más jóvenes. Esa condición me parece que la tenía. Pero lo segundo que tu pregunta es muy relevante y yo se lo consulté también. ¿Por qué estudiaba ciencia política o por qué en España estudió un doctorado en ciencia política y sociología? Me parece crucial eso porque algunos le decían que él estaba haciéndolo para proyectarse políticamente una vez que saliera del ejército, es decir, ahí él veía un camino para dar continuidad a su, puede ser interés por servir a Chile, pero ciertamente había ahí alguna inclinación política. Y la respuesta de él fue muy clara, no, el objetivo que yo tenía al incorporar la ciencia política y la sociología a mi formación era el deseo de que esto retribuyera al ejército de Chile, es decir, coadyuvara a la profesionalización, a la situación en que se encontraba el ejército en el fin del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y si uno lo analiza, uno se puede dar cuenta de dos cosas. Primero, cuando asume la comandancia en jefe del ejército, integra esos conceptos o esos aprendizajes en la dirección de la institución. Pero en segundo lugar, que cuando deja el ejército no asume una carrera política, o sea, efectivamente no estaba ahí su vocación ni su forma de ver el futuro. Bueno, y llega finalmente y es conocido, de hecho por eso el libro, porque él hace este gesto, ¿no es cierto? Él es finalmente el primer militar y el que hace el quiebre, por así decirlo, el del nunca más. ¿Cuál fue el costo que pagó Chaire por eso? Porque finalmente no es desde dentro de la fila decirle a los mismos militares con los que él compartió, oye, estos fueron violaciones de los derechos humanos, aquí hay responsabilidad, etcétera, etcétera. También hacerle un homenaje al excomandante en jefe Carlos Prat, que también tenía una visión distinta a la de sus líderes, por así decirlo, en ese momento. ¿Cuál fue el costo que pagó Cheire con eso? Sí, lo primero es que hay un costo que está asociado a la mala lectura o a la no lectura que se da en Chile, que es la siguiente. Si uno lee el texto, él dice, nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis, nunca más a los sectores que nos incitaron o avalaron oficialmente nuestro actuar. Nunca más excesos, crímenes. Eso tiene que ver con el gobierno. Violencia y terrorismo, nunca más un sector ausente o espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida. Si uno mira eso, es una visión bastante más compleja de lo que se sugiere a veces, que dijo Cheire con el nunca más. Él hace un juicio a las causas, a los antecedentes que propiciaron el quiebre en
73 y que eso no se debe volver a repetir. De ahí el título del libro, para que nunca más. Ahora, lo que ocurre es que hay sectores dentro del mundo militar, particularmente en retiro, que le hizo ver que esa era una mala definición. También en sectores afines políticamente al gobierno del general Pinochet, dicen que el general Cheire estaría traicionando o estaría dejando la herencia del gobierno militar y cosas por el estilo. Efectivamente, ese es un costo que debió enfrentar o debió pagar, pero él dice que él no traicionó a nadie, dice que lo que hizo era lo que correspondía a, a la labor que él tenía en el ejército, que esa no fue una decisión personal, sino que se tomó en conjunto con los demás oficiales del ejército, es decir, es una decisión profundamente meditada. Entonces, por ahí yo creo que tiene la solución. Estamos conversando con Alejandro San Francisco sobre este libro, Editorial Planeta. Ahí está, para que nunca más. Conversaciones con Juan Emilio Cheire. Por último, Alejandro, me queda consultarte por la actualidad. Es decir, Cheire también ha pasado por un momento difícil judicialmente. eh, pero, ¿cuál es la mirada que tienes tú sobre el hombre? Más que, por así decirlo, no quiero hablar del tema judicial, sino sobre este hombre que trata, la mayoría del libro, trata, como así decirlo, oye, esto es como algo que había que hacer, por ejemplo, en el Nunca Más o otras cosas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha terminado? No sé si terminado, disculpa la palabra, Yo, pero sí, sí, ¿cómo ha sí estado actualmente o los últimos años? sí, si te fijaste, el libro termina con un estudio mío, que es un epílogo, el general Cheire del ejército a la historia, que yo escribo sobre el tema como historiador. Yo lo primero que digo es que hay un balance abierto, o sea que efectivamente hoy día es muy temprano para zanjar el tema del general Cheire, eh, y, y- y yo creo que lo primero que debiéramos tener en cuenta es que hay que darle al tiempo su maduración. Pero, dicho eso, yo llegué a la convicción de que el general Cheire, cuando toma la decisión de nunca más o de asumir otro tipo de responsabilidad y de resoluciones durante la comandancia en jefe del ejército, lo hace sin consideraciones dobles, lo hace por una convicción personal de que es lo mejor para el ejército. Y con prescindencia de lo que podamos pensar tú, yo o terceros en el mundo político, en el mundo militar, si tú miras lo que ha ocurrido en estos 20 años después del nunca más o de la comandancia en jefe del ejército del general Cheire, no hay ni en el mundo militar ni en los sectores políticos que fueron afines al gobierno militar, no hay grupos que estén diciendo que hay que revertir lo que fue la posición del general Cheire al interior del ejército. No hay sectores relevantes que digan eso que hizo Cheire, ahora hay que dejarlo de lado y hay que volver a una posición anterior. Por ejemplo, en el tema de que el ejército no es heredero político de ningún gobierno. No hay hoy día un sector dentro de la sociedad que diga falso, debemos promover que el ejército debe ser heredero político del gobierno de las Fuerzas Armadas entre 1973 y 1990. Y eso tiene algún significado y tiene consecuencias históricas que yo creo que vale la pena sopesar en su justo mérito. Bueno, Alejandro, está el libro, obviamente, para que nunca más, pero tú lo decías, no sé si estás en eso ahora aún, el tema de ir recopilando todos estos testimonios para hacer este análisis de los últimos 50 años. ¿Estás en eso o hay algo más que estás trabajando, aparte Estoy en, obviamente de académico? tengo algunas entrevistas ya terminadas, una terminada y muy bonita que la hice con Renán Fuentealba, 7 veces presidente de la democracia cristiana, que murió de 104 años, que nos hicimos amigos en la entrevista, yo lo iba a ver a La Serena, ya lo entrevistaba, y la verdad es que es una pena, pero por razones de edad evidente que iba a fallecer probablemente dentro de muy poco. Yo ya doy gracias a Dios haberlo tenido tanto tiempo y haberlo podido entrevistar. Me gustaría que ese libro se publicara el próximo año. He tenido la posibilidad de entrevistar a otras figuras relevantes del mundo público, como Gabriel Salazar, historiador popular, Sergio Vitar, ministro del presidente Allende, del presidente Ricardo Lagos y la presidenta Bachelet,
Pablo Rodríguez, el principal líder nacionalista de los últimos 50 años, al cardenal Medina en su momento, lo pude entrevistar en algunas ocasiones. Entonces, esa es una de las cosas atractivas que tiene la historia reciente de Chile. A mí me habría encantado entrevistar a José Manuel Balmaceda, por ejemplo, me habría encantado entrevistar a Arturo Alessandri Palma. Por razones cronológicas eso fue imposible. Entonces, en el presente, yo trato de cumplir la tarea de historiador a través de la consulta de fuentes, de documentos, de discursos, de prensa, de diarios, de revistas y de otras fuentes relevantes en archivos, pero yo le tengo un especial cariño a la posibilidad de conversar con actores políticos relevantes, el dirigente empresarial, Orlando Sáenz y así sucesivamente. Entonces, yo primero, muy agradecido de estas tareas que he hecho, espero que algunas se recojan después en forma de libro y espero también iniciar pronto otras entrevistas que considero que pueden ser valiosas para mi investigación por una parte y la investigación del proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián, pero también valiosas para la sociedad si se ponen en forma de libro a disposición del público. Así es, pues. Bueno, y vamos a estar atentos también a las publicaciones. Ahí está, para que nunca más, de Editorial Planeta. Alejandro San Francisco es académico de la Universidad de San Sebastián y obviamente también doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Alejandro, un abrazo, gracias por el tiempo y bueno, éxito también con el libro. Te agradezco a ti y muchas gracias por tu profunda lectura del libro.